Bueno, para todos muy buenas tardes, qué bendición estar con todos ustedes. Esta conexión pues Dios nos la permite y qué rico porque hace posible que estando en diferentes puntos de la ciudad, del departamento, del país y aún de otros países, pues podamos acá reunirnos para escuchar la palabra de Dios. Es lo más importante, amén. Somos como lo decíamos al comienzo, somos privilegiados. Que podamos estar acá reunidos para escuchar la palabra es un gozo, una alegría muy, muy grande. Amén. Bueno, mis amados, entrando ya en materia, quiero que por favor vayamos todos rápidamente a la palabra de Dios, al libro de Daniel, un libro profético del Antiguo Testamento, un libro muy, muy importante, un libro profético e histórico también, que va muy de la par con el libro de Apocalipsis, amén. Lo que es Daniel para el Antiguo Testamento es Apocalipsis para el Nuevo Testamento. Bueno, vamos a ir rápidamente al libro de Daniel, capítulo número 2, por favor. Daniel 2, versículos 20 al 23. Gloria a Dios. Hoy centraremos la enseñanza en estos 4 versículos, 20 al 23. La palabra del Señor dice: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Amén. He titulado en este hermoso domingo la enseñanza de hoy: confiando en la soberanía de Dios. Amén. Confiando en la soberanía de Dios. Daniel 2, del 20 al 23. Bueno, realmente vivimos cada día, amada iglesia y hermanos, tiempos muy, muy difíciles. Tiempos que tal vez cuando éramos niños, por lo menos en mi caso, no creí vivir. Todos pasamos por diferentes etapas en nuestras vidas, si somos niños, jóvenes, adolescentes. Y obviamente cuando uno va madurando en la vida y en la vida, igualmente en la vida cristiana, uno va entendiendo muchas cosas que en el mundo van pasando y van aconteciendo, que tal vez antes, cuando se era niño o jovencito, no se les prestaba ni atención ni cuidado, ¿sí? Uno estaba interesado en otras cosas, de pronto en ir creciendo, en formarse, hacer proyectos de vida, todo esto, pero uno está de pronto muy desentendido de muchas cosas que estaban pasando, ¿sí? O que habían ya previamente pasado. Y cuando uno ve cómo este mundo, entre comillas, avanza, o entre comillas evoluciona, que desafortunadamente es todo lo contrario, el mundo involuciona, no evoluciona. Un sentimiento que alberga muchas vidas hoy en día es la desesperanza, ¿sí? Hay mucha desesperanza, hay mucha desconfianza, hay mucha intranquilidad frente al porvenir, frente al futuro, ¿sí? Y yo me pregunto en esta tarde, ¿será que en el mundo actualmente habrá motivos suficientes para sentir esta clase redundantemente, perdón, de sentimientos? ¿Será que hay motivos suficientes para la desesperanza? ¿Será que hay motivos suficientes para la desconfianza? ¿Será que hay motivos suficientes para la intranquilidad? ¿Será que los hay en los tiempos que estamos viviendo? Veamos rápidamente un panorama mundial muy breve, por cuestiones de tiempo,
Y cuando establecemos parámetros como los parámetros sociales, los parámetros morales, los parámetros en cuanto a seguridad, en cuanto a paz, los parámetros en cuanto a la política, ¿sí?, mundial, y parámetros en cuanto, tal vez diría yo lo más importante, la parte espiritual, pues creo que en cualquier parámetro de esos, los resultados no son los más satisfactorios ni alentadores. Por ejemplo, si hablamos en un parámetro social, algo que marca mucho una sociedad es la familia. Siempre hemos escuchado que la familia, y de hecho lo es, la familia es la base de la sociedad. Y cuando uno ve hoy en día las familias, ¿qué encontramos? Encontramos de manera desafortunada desintegración en la parte familiar. Desintegración viendo abandono de los padres, ¿cierto?, sobre sus hijos, abandono igualmente de responsabilidades, vemos muchos problemas en las parejas, en el matrimonio, y hoy como nunca, la manera más fácil de solucionar esos problemas es con la separación, ¿sí? Es lo más fácil, porque no me gustó esto, aquello, pues separémonos y listo, ya no hay, o sea, no hay lío, no trasciende. Vemos igualmente índices elevados de violencia doméstica, vemos irrespeto como nunca, vemos muerte, y cuando hablo muerte en la familia, me refiero a que hoy en día, eh, tal vez parece un poco ilógico, pero sucede. Hoy en día los padres matan a sus hijos, ¿sí? Y los hijos matan a sus padres. La palabra dice que los hijos deben honrar a sus padres y que los padres no deben exasperar igualmente a sus hijos. Pero hoy el mundo ha planteado otras dinámicas. Cuando hablo de que los padres matan a los hijos, me estoy refiriendo al aborto, ¿sí? Ya está y es autorizado esas prácticas en las cuales los padres pues matan a sus hijos, ¿sí? Y no contento con esto, pues los hijos igualmente matan a sus padres. Hablo de la eutanasia, hablo del homicidio asistido, ¿sí? Igualmente vemos desplazamientos, vemos situaciones muy difíciles que enfrenta hoy en día la familia. Entonces, el panorama social en base a la familia no es que sea muy alentador que digamos. También si hablamos de la familia, bíblicamente vemos que Dios estableció un parámetro, ¿sí? Desde Génesis. Él estableció la unión entre un hombre, una mujer, para procrear, para multiplicar, ¿sí? Pero hoy en día el mundo ha cambiado estos parámetros, ¿sí? Y hoy desafortunadamente se han establecido unos nuevos conceptos de familia. Creo que usted me entiende, amén. Antes, o, o en la parte divina, está un hombre, el cual tiene como tal un rol de, muy seguramente, esposo, de padre, igualmente una mujer que tiene un rol de esposa, de madre, igualmente unos hijos, y esto obviamente constituye una familia según el modelo bíblico. Hoy en día tenemos otros modelos que en verdad ni hablar, cómo el mundo ha trastocado y ha tergiversado lo que Dios en su palabra estableció. Eso en cuanto a la familia, en cuanto al aspecto social. Si hablamos del aspecto moral, vemos cómo se ha perdido obviamente la moral y se ha establecido el imperio de lo inmoral. La Biblia dice que a lo malo lo llamarán bueno y a lo bueno lo llamarán malo. Bajo principios, bajo banderas de libertad, banderas de igualdad y banderas de derechos humanos, pues se ha invertido este orden divino, desafortunadamente. Yo quedo aterrado, yo quedo asombrado al conocer, al saber eh, cómo un país o una tierra que
ha sido separada por Dios y que obviamente es de Dios. Estoy hablando de Israel. No sé si ustedes saben que en Israel se lleva a cabo el desfile gay más grande de Asia. No digo del mundo, pero sí más grande de Asia. Hace pocos días, hace 2 o 3 días aproximadamente, se reanudó nuevamente estos desfiles y causa un poquito de preocupación saber que se han reunido aproximadamente más de 250.000 personas, ¿sí? ¿Por qué es preocupante? Es preocupante porque estamos hablando de una tierra que es santa, estamos hablando de Israel, estamos hablando de ciudades muy importantes, ciudades como tal bíblicas, donde uno pensaría que el temor a Dios sería algo predominante, pero nos damos cuenta de una realidad que no es así, desafortunadamente, ¿sí? Esto es algo ya mundial, no importando dónde se celebre, dónde se lleva a cabo, pues obviamente lo inmoral está predominando hoy en día en el mundo. Si hablamos de seguridad y paz, ustedes saben que ya lleva aproximadamente 2 o 3 meses un conflicto, el último conflicto mundial, que es la guerra entre Ucrania y Rusia, o Rusia y Ucrania, ¿sí? Vemos igualmente cómo, ejemplo, en Estados Unidos nos tienen ya acostumbrados a cada semana masacres, ¿sí? Y algo muy triste es que vemos esto en las escuelas, ¿cierto? En las preparatorias, donde están los niños, los jóvenes, y no están en este momento seguros en ningún lado. ¿Quién iba a pensar que cuando un niño iba a ir a su escuela, a su colegio, a su jardín, a su preparatoria, pues iba a estar más que seguro, inseguro? ¿Quién iba a pensar eso? Nadie, pero hoy en día está pasando y es pan diario, es pan de cada día, desafortunadamente. Mucha inseguridad, mucha intranquilidad, muchos conflictos bélicos en este tiempo. Si hablamos de la parte política, vemos establecido en el mundo unos modelos políticos tiránicos, modelos políticos explotadores, modelos políticos hasta inhumanos, ¿sí? Por no ir lejos, eh, uno ve los vecinos de aquí de Venezuela, ese modelo político que no es el más tal vez apto. Vemos en Centroamérica a Nicaragua, vemos un poquito más lejos cómo se encuentra China, cómo se encuentra Corea del Norte, ¿sí? Donde se establecen políticas que no son las más apropiadas, las más correctas, y que están atacando obviamente la libertad, y atacando igualmente las vidas, los seres humanos como tal. Y algo aún más preocupante, amada iglesia, es cuando nos damos cuenta del aspecto espiritual, que tal vez es el que más nos atañe en este momento, en este tiempo, ¿sí? Si vemos la fe, si vemos la parte espiritual, vemos hoy como nunca cómo ha crecido de manera alarmante el ateísmo a nivel mundial. Cómo en países que tiempo atrás, siglos atrás, eran exportadores de palabra, exportadores de ministerios, exportadores de buenas nuevas, hoy en día son países casi que en su totalidad ateos. Da sorpresa, da tristeza ver cómo hoy muchas iglesias en aquellos países, y hablo específicamente de Europa, hoy ya no son iglesias, hoy son todo menos iglesias, ¿sí? ¿Por qué? Porque infortunadamente la gente ya no está creyendo, ya la fe ha disminuido, ya la fe ha bajado, ya otros planteamientos como el racionalismo, ¿cierto? Como el humanismo y todo esto es lo que predomina en aquellas partes del mundo. Y los que antes eran iglesias, hoy en día son bibliotecas, son hasta bares, se han convertido en lugares de diversión, de juego, todo esto. Es algo muy triste ver la condición espiritual en la cual el mundo está. Vemos un ataque frontal a la fe.
Vemos igualmente cómo se persigue a nivel mundial el cristianismo. Es una de las religiones más perseguidas en el mundo. Todo aquel que tenga que ver con Cristo, con Jesús, con Dios, e incluso con la palabra, con la Biblia, es perseguido fuertemente en muchas partes del mundo. Y yo siempre digo algo, aquí en Colombia o acá en Sudamérica, a este lado del mundo, somos aún bendecidos y somos aún bienaventurados que podemos estar como en este momento compartiendo la palabra, hablando de la palabra, conectándonos. Muy seguramente vamos a diferentes sitios, lugares, a escuchar la palabra de Dios. Somos realmente bendecidos, cosa que no pasa en muchas partes hoy del mundo. Es imposible, ¿sí? El hecho de ejercer la fe de manera libre. E igualmente vemos cómo están creciendo de manera exponencial religiones paganas, ritos paganos, ¿sí? La santería, la chamanería, tantas cosas que son contrarias a la perfecta voluntad de Dios, hoy en el mundo están creciendo y son tristemente aceptadas, permitidas y enseñadas. A mí me causa igualmente de sorpresa cuando uno se da cuenta que aún en las universidades se da mucho énfasis a esto, ¿sí? A religiones ocultistas, a cosas que obviamente son de las tinieblas, pero es lo que el mundo propone, es lo que el mundo le gusta y muchas vidas están cayendo en estos engaños. Entonces, si uno ve todo este panorama de manera general, pues no creo que cause mucha esperanza, ¿cierto? Causa es lo contrario, causa es desesperanza. Sí, humanamente hay motivos para estar desesperanzados, pues humanamente uno podría decir que sí, pero la pregunta que surge hoy es, ¿no habrá nada que se pueda hacer al respecto? ¿Será que ya todo quedó ahí y no podemos hacer nada? Cuando surge esta pregunta y leemos Daniel 2, 20 al 23, encontramos un texto muy esperanzador en Dios. Nuevamente vamos al texto. El texto dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Amén. Bueno, ¿qué encontramos en el contexto de este pasaje bíblico? Encontramos lo siguiente. Hay un imperio que está dominando en aquel momento una región, ¿sí? Este imperio dominante es Babilonia, la superpotencia de aquel momento. Igualmente, para que haya un imperio, para que haya un gobierno, pues tiene que haber gobernantes, tiene que haber alguien que esté a la cabeza, alguien que esté liderando este imperio. Todos sabemos que en aquel momento el que estaba dominando, estaba a la cabeza de este imperio, era el rey Nabucodonosor, ¿sí? Una autoridad como tal mundial del momento. Y si hay imperios, si hay un imperio dominante, si hay una cabeza dominante o hay una cabeza dominante en ese momento, pues tiene que estar obviamente dominando a otros reinos, dominando a otras regiones, a otros países, a otros pueblos como tal. Y encontramos aquí que uno de los imperios que estaba dominado, o reino que estaba dominado mejor, era el reino de Judá, del cual pertenecía en esta oportunidad Daniel, ¿sí? Entonces, hay un reino que está conquistado, hay un reino que está subyugado, hay un reino que está obviamente y que ha sido como tal deportado, que ha sido sacado la población de su territorio y ha sido como tal desplazada, ha sido llevada a la fuerza, ha sido llevada en contra de su voluntad a Babilonia. Bueno, ¿qué vemos allí? Encontramos una población deportada, encontramos un desplazamiento forzoso, no voluntario, encontramos un desarraigo, ¿sí? a su tierra, a su nación, encontramos igualmente un choque y un rompimiento cultural, ¿sí? Encontramos humillación, encontramos muerte, porque obviamente hubo previamente un asedio, hubo una conquista, y ustedes saben que había
Ineludiblemente había muerte, ineludiblemente había conflicto, había guerras, hay incertidumbre, hay muchas cosas, pero un hombre llamado Daniel hace esta oración, una oración de esperanza, una oración de reconocimiento, una oración de confianza en la soberanía de Dios. Amén. Aunque se veía un panorama muy desolador, un panorama muy negativo, un panorama muy desesperanzador, ¿qué hace Daniel? Eleva y continuamente elevaba oración a Dios. Amén. En el verso número 20, cuando comienza el versículo diciendo, y Daniel habló y dijo, pues vemos a un hombre llamado Daniel, un hombre que fue desarraigado de su cultura, un hombre que fue sacado, ¿sí?, contra su voluntad y llevado a Babilonia. Vemos como tal un extranjero, es un extranjero, es un primer punto, un extranjero que permaneció fiel a Dios. ¿Quién fue Daniel? Fue, primer punto, un extranjero que permaneció fiel a Dios, ¿sí? Se encuentra Daniel en Babilonia. Daniel pasó, obviamente, momentos fuertes y cuando él es deportado, él es llevado a Babilonia, pues Daniel pertenecía a la familia real como tal en Judá. Tenía una muy buena educación, era alguien que tenía muy buenas actitudes y créame que esto fue visto por Babilonia. El texto bíblico nos dice en Daniel capítulo 1 en adelante, leamos rápidamente, verso 1 dice, el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, ¿sí? Entonces, el rey de Babilonia, que es Nabucodonosor, ha sitiado y ha rodeado el reino de Judá, ¿sí? Y tiene igualmente rodeada la ciudad que es Jerusalén, la tiene rodeada, sitiada para tomarla, para conquistarla. Verso 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. ¿Qué vemos ahí? Vemos que en el verso número 1, el rey había sitiado la ciudad de Jerusalén. En el verso número 2, encontramos que el Dios soberano, ¿qué hace? Le entrega en manos de ese rey que viene, ¿sí?, de Nabucodonosor, le entrega la ciudad, entrega igualmente al rey que estaba en la ciudad y entrega también los tesoros de la ciudad, ¿sí? Dios así lo permitió. En el verso 3 encontramos algo muy importante, dice, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, o sea, el rey que ha conquistado, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, le dice a Aspenaz, que era el jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, ¿sí? Lleve lo mejor del reino, lleve lo mejor de Jerusalén, lleve lo mejor de Judá, llévelo a Babilonia, ¿sí? Y de manera específica le está pidiendo que lleve el linaje real de los príncipes, ¿sí? Hombres y mujeres que cumplían con las siguientes características. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Entonces, en este grupo de deportados, pues cayó, por así decirlo, Daniel y sus amigos Ananías, Misael, Mesac y Azarías. Amén. Entonces, son llevados a Babilonia. Lo mejor fue llevado a Babilonia. Y allí está Daniel. Pero algo importante que pasa con Daniel
amada iglesia, es esto. Cuando Daniel eleva esta oración delante de Dios, tenga presente usted, uno, ¿dónde estaba Daniel? No estaba en su reino, no estaba en su casa, no estaba totalmente con los suyos, no, ¿dónde estaba? En un país extraño, estaba en Babilonia, estaba igualmente delante del rey, estaba delante de la máxima autoridad que era en aquel momento Nabucodonosor. Y para hacer lo que este hombre hizo, elevar esta oración, yo les digo algo, se requiere mucho carácter, se requiere mucha firmeza, se requiere mucha confianza y seguridad en Dios. ¿Y esto por qué? Note usted que cuando son llevados todo lo mejor de Judá o de Jerusalén a Babilonia, comenzaba un proceso de lavado de cerebro, ¿sí? El verso número 4 nos lo estaba diciendo. Dice que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos, ¿sí? Entonces, comienza un cambio cultural, comienza un cambio social, comienza un cambio espiritual y aún religioso. El objetivo era ese, tener lo mejor de Judá en Babilonia y comenzar a lavarles el cerebro, comenzar a enseñarles la cultura, los dioses, la religión de Babilonia, para que sirviesen en Babilonia. Pero Daniel no permitió y no entró en ese juego. Aunque era la orden del rey, Daniel, ¿cierto?, se mantuvo firme en la fe que él profesaba, él y sus amigos. Y tal vez mucha gente en aquel momento lo hizo. Se mantuvo firme. No se contaminó. No se dio, por así decirlo, en aquel momento al mundo, ¿sí? Han sido extractados, han sido sacados de su entorno, han sido sacados de su territorio, han sido sacados, ¿cierto?, de su lugar en el cual habían crecido, la fe que profesaban allí, han sido puestos en una tierra extraña para que aprendan otra cultura, otros dioses, pero ellos se mantuvieron. Aunque en aquel momento eran ¿qué? Eran extranjeros llevados a Babilonia, pero se han mantenido. ¿Qué es importante, amada iglesia? Las bases que el cristiano tiene. En aquel momento Daniel tenía bases y por las bases espirituales que tenía podía ser llevado a cualquier lugar, podía ser llevado y presentado a cualquier corte, podía estar, entre comillas, en el mundo, pero aunque estuviese en el mundo, Daniel no hacía parte del mundo, no se dejaba contaminar del mundo, mantuvo su fe intacta, ¿sí? Antes más se apegaba y se aferraba como tal al Señor. No sucumbió frente al lavado del cerebro. Se mantuvo fiel. Aunque extranjero, se mantuvo fiel y permaneció fiel a su Dios, al cual nunca negó, del cual nunca se avergonzó. Cuando leemos todo el capítulo 2, encontramos que Nabucodonosor había tenido un sueño, ¿sí? Y entonces este sueño fue tan perturbador para el rey que se le olvidó, o sea, lo soñó, él sabía que lo había soñado, pero se le olvidó el sueño. Y entonces manda a llamar a todos los magos, astrólogos, hechiceros y agoreros de Babilonia, ¿sí? Lo que había allí. ¿Para qué? Para que alguno de ellos le revelara el sueño, ¿sí? Se lo revelara, o sea, le dijera al rey el que había soñado y para que diciéndole que había soñado, también le diera la interpretación correcta del sueño. Pues les cuento algo, amada iglesia. Eso fue un pedido casi que imposible. Son convocados todos los astrólogos, magos, ¿cierto? Encantadores, todos ellos han sido convocados delante de la presencia del rey y le dicen, rey,
eso es prácticamente imposible de hacer, ¿sí? Necesitamos que tú nos digas qué soñaste y en base a lo que tú nos digas vamos a interpretar tu sueño. Él les dice, no, es que no me acuerdo qué soñé y necesito que ustedes me digan qué soñé y aparte que me digan qué soñé, interprete mi sueño. No, es imposible. Ante esta negativa pasó algo. ¿Qué pasó? Pasó, mis amados hermanos, que el rey decretó la muerte de todos los magos, astrólogos, encantadores, magos, todos ellos, decretó la muerte. Resulta que en ese grupo, ¿sí? No porque lo fuera, pero en ese grupo se encontraba Daniel y sus amigos. Usted se preguntará, ¿y por qué se encontraba Daniel en ese grupo? Si es que Daniel con sus amigos eran hombres íntegros, hombres intachables y hombres que habían guardado su fe, que no han permitido contaminarse con la cultura y los dioses paganos de aquel momento. Entonces, ¿por qué ellos hacen parte de ese grupo? Hacen parte de ese grupo, mis amados, porque cuando fueron llevados a Babilonia y fueron igualmente incluidos para que les enseñasen todo eso, ¿sí? Ellos se guardaron, ¿sí? Se guardaron, se cuidaron, buscaron igualmente a Dios y Dios hizo algo con ellos. ¿Qué hizo Dios? El capítulo número 1, verso número 17 nos dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Miren cómo Dios le pagó, por así decirlo, o respaldó a estos varones que no se contaminaron, que se mantuvieron fieles a su fe y a su creencia. ¿Qué hace Dios? Dios les dio conocimiento e inteligencia. Note lo que dice la palabra de Dios. Daniel 1:17. En todas las letras y ciencias. ¿Usted alcanza a entender eso, amado hermano? Dios les da conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, ¿sí? Y de manera especial, sobre Daniel coloca entendimiento en toda visión y sueños. Sigamos. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen 3 años, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló, note lo que dice el texto bíblico, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. ¿Cómo les parece, amados hermanos? Tremendo, ¿no? Lo que Dios hace, lo que Dios da. ¿Por qué? Porque Él lo hace en su perfecta soberanía. Cualquiera se podía contaminar muy fácilmente. Cualquiera por buscar un bienestar, una comodidad, ¿cierto? Para él, para su familia, pues podría fácilmente abrazar esa cultura, abrazar esos dioses, aprender de todo eso y listo, y la pasa bien. Pero no, no es así, no debe ser así. Recuerda algo, amado hermano, tú y yo en esta tierra somos como Daniel, somos extranjeros. Quiero que me acompañen al libro de Hebreos en el Antiguo Testamento, Hebreos capítulo número 11, verso 13. Hebreos 11:13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra.
Este capítulo 11 de Hebreos es un capítulo de fe increíble, increíble. Usted encuentra la palabra fe ahí muchísimas veces, amén. La encuentra solamente en este capítulo, la encuentra 25 veces, ¿sí? De hecho, es el capítulo como tal de la fe en la Biblia, Hebreos capítulo 11. Y encuentra hombres que por su fe murieron, hombres que por la fe padecieron, hombres que por la fe sacrificaron, hombres que por la fe lo dejaron todo. Amén, para que entienda el contexto de ese capítulo. Un hombre de esos fue Daniel. Por la fe se mantuvo, por la fe no se contaminó, por la fe no se dio a lo que el rey de Babilonia había como tal ordenado. No, yo tengo mi fe clara, ¿sí? Yo soy de Dios, yo pertenezco a Dios. Es más, soy extranjero. Y como les acabo de decir, tú y yo en esta tierra, tú y yo en este mundo somos extranjeros, no somos de acá, estamos solamente de paso, porque nuestra ciudadanía, nuestro lugar, nuestro territorio se llama el reino de los cielos. Y muy pronto, muy seguramente, estaremos allá, estaremos regresando a casa. Amén. Bueno, segundo aspecto, segundo punto. Un extranjero que reconoce los atributos de la soberanía de Dios. Segundo punto, un extranjero que reconoce los atributos de la soberanía de Dios. Igualmente lo encontramos en Daniel, capítulo 2, versículo 20. Ahí encontramos igualmente esa gran verdad. Amén. Daniel 2:20, la parte B, dice de la siguiente manera. Amén. Daniel 2:20. Gloria a Dios. Dice así: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Amén. Bueno, resulta, mis amados hermanos, que para que alguien reconozca algo en alguien, ¿sí? En otra persona, es porque lo conoce. Pues Daniel, para que reconociera en Dios sus atributos, era porque Daniel conocía a Dios. Él reconocía atributos en Dios porque él conocía a Dios. ¿Y qué está reconociendo en este momento? Está reconociendo, amén, tanto el poder como la sabiduría de Dios. Y cuando reconoce la soberanía de Dios, entendamos brevemente qué es o de qué se trata la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es la suprema autoridad de Dios. Amén. Cuando hablamos de un Dios soberano, hablamos de un Dios cuya autoridad es suprema. Un Dios que no está sujeto a ningún poder y a ninguna ley que pueda concebirse como superior a él. No hay nada que esté por encima de Dios. La máxima autoridad, no de la tierra, no de tu vida, no de la tierra, no del mundo siquiera, sino la máxima autoridad del universo entero se llama Dios. Él es la máxima autoridad. Y cuando entendemos esta máxima autoridad, estamos hablando de la soberanía de Dios, la soberanía perfecta de Dios sobre todo cuanto existe. Cuando Daniel reconoce el poder y la sabiduría de Dios, ¿qué está reconociendo? Está reconociendo atributos de Dios. Dios es poderoso, Dios es todopoderoso, Dios es sabio, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente. Él lo es todo. Para reconocer estos atributos divinos hay que conocer a Dios. Y Daniel conocía a Dios. Daniel tenía muy buenas bases formadas en su niñez. Y cuando sale como extranjero,
cuando es desarraigado de su entorno, cuando es sacado y puesto allí en Babilonia, mis amados, en el mundo es que somos probados, en la dificultad, en la prueba, en la tribulación, es que se sabe tú qué bases tienes, es que se sabe quién eres tú en Dios, ahí se sabe. No se sabe tanto cuando se está bien, cuando se está con los suyos, cuando está, es cierto, en comodidad, no tanto ahí. La verdadera prueba, la verdadera fortaleza del creyente, del Hijo de Dios, se dan en entornos hostiles, en entornos difíciles. Allí somos probados. Y allí fue llevado Daniel a un entorno completamente opuesto y completamente diferente a lo que él en su niñez había vivido en el reino de Judá, especialmente en Jerusalén. Se calcula históricamente que cuando Daniel es extraído de su terruño, de su tierra, de su territorio, tenía aproximadamente 15 años, ¿sí? Pero 15 años muy bien formados, ¿sí? Desde niño, ¿sí? Bien formado, bien estructurado. Cuando tuvo que ser probado, se mantuvo, no declinó, no se dejó llevar por la corriente de Babilonia, no se dejó llevar por la presión, entre comillas, de los medios, no se dejó mover de su fe. Mi fe está puesta en Dios, pues aquí me plantaré, aquí me quedaré, aquí continuaré, ¿cierto? Pero siempre exaltando y glorificando y honrando al Dios que él conocía. Amén. Gloria a Dios. Tercer punto, versículo 21. Un extranjero que percibe el control de la soberanía divina. Amén. Un extranjero que percibe el control de la soberanía divina. Punto número 3. El verso 21 dice, él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Gloria a Dios. Vemos ahí que Daniel entiende y reconoce la soberanía de Dios sobre dos aspectos fundamentales. ¿Cuáles son? El primero, la historia. Nuestro Dios es el Dios de la historia, porque Dios conoce, uno, los tiempos, Dios conoce las edades, Dios conoce los imperios, Dios conoce los gobiernos, pasados, presentes y futuros, Dios los conoce. Dios conoce las épocas, Dios conoce igualmente los años, los meses, las semanas, Dios conoce absolutamente todos los tiempos. Él lo conoce todo. Es el Dios de la historia. Igualmente es el Dios de los hombres. Él conoce a cada hombre. Conoce a los hombres, ¿cierto?, que han transitado en la tierra de tiempo pasado. Conoce los tiempos conoce los hombres que estamos viviendo en estos tiempos. Conoce igualmente los hombres que vivirán más allá. Dios conoce absolutamente a todos y a cada uno de los hombres. Hombres tal vez comunes y corrientes, como también conoce a los hombres a los cuales Él les ha dado autoridad. En la soberanía de Dios debemos entender esto. Dios ha dado autoridad no a todos los hombres de gobernar, a autoridad, sí, a muchos hombres que han venido gobernando en los tiempos, en las épocas. Es Dios quien concede esa clase de autoridad. Y para esto vamos a ver algo muy importante en la palabra de Dios, en el libro de Jeremías, capítulo 27, un poquito más atrás de Daniel. Jeremías 27, en cuanto al rey que estamos hablando, en cuanto a Nabucodonosor. Jeremías, capítulo 27, versículos 5 al 8. Amén.
Jeremías 27, 5 al 8. La palabra de Dios dice así: yo hice la tierra, está hablando Dios, yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Eso es soberanía. Amén. Él ha creado y él entrega a quien él quiere. Y ahora, note lo siguiente. Y ahora, yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y aquí viene algo sorprendente. Nabucodonosor no era un hombre temeroso del Dios de Israel. No era un hombre que conociera al Dios de Israel. No era un hombre que haya sido formado bajo el temor del Dios de Israel. ¿Sí? Comencemos. No era un hombre judío. No era un hombre israelita, no. Era un hombre, ¿cierto?, de Babilonia. Era la máxima autoridad de Babilonia. Era un rey pagano. Era un hombre que tenía otros dioses, que tenía otra cultura, que creía en cosas muy distintas a las que Dios había establecido en aquel momento en su palabra. Amén. Me refiero a la Torá, al Antiguo Testamento. Bueno, pero noten, mis amados hermanos, cómo Dios, que está hablando de Nabucodonosor, que está hablando del rey que va a ese sitio, o sea, rodea la ciudad de Jerusalén, que va y saca muchísima gente de Judá, ¿cierto? Y la lleva deportada a su imperio, a Babilonia. Note cómo Dios se refiere a este hombre. Si uno no leyera textualmente esta palabra, uno podría pensar que está hablando de otra persona, que está hablando tal vez de un judío, de un rey judío. No, está hablando de un rey pagano. Está hablando de un hombre que causó mucho dolor al pueblo de Dios. ¿Cómo Dios se refiere a este hombre? Se refiere como mi siervo. ¿Usted puede entender eso? ¿Cómo Dios se está refiriendo a Nabucodonosor? Lo llama mi siervo. Dice, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Fuertes, ¿sí? Si no se leyera, créame que sería muy difícil como tal aceptarlo o creerlo. Qué bueno que lo estamos leyendo. Entonces, note usted, Dios está llamando a este rey pagano, a este hombre que ha causado aflicción, dolor, muerte a su pueblo. ¿Cómo lo está llamando? Mi siervo. Literalmente lo dice la Biblia, mi siervo. ¿Por qué, mis amados? Porque siervo es todo aquel que sirve directamente o indirectamente al propósito divino. No hay nada que se escape del propósito de Dios. No hay nada que se escape de la soberanía de Dios. Y así sea muy difícil tal vez entenderlo, note usted, aún Nabucodonosor era siervo de Dios, de manera indirecta, ¿sí? Él tal vez ni lo sabía, ni lo imaginaba, pero quien mueve todas las cosas en este mundo y en esta tierra se llama Dios. No hay nada que esté fuera del conocimiento de Dios. No hay nada que esté fuera del alcance de Dios y nada que esté fuera del propósito de Dios. Por eso Él es Dios. Si vamos a Daniel, vamos a descubrir igualmente qué dice Dios en Daniel acerca de Nabucodonosor. Daniel 2,
nuevamente, Daniel 2, versículos 37 y 38. Daniel 2, verso 37 y verso 38. Amén. Dice así: tú, oh rey, eres rey de reyes. Le está diciendo Daniel al rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. ¿Qué le ha dado el Dios del cielo a Nabucodonosor? Le ha dado reino, le ha dado poder, le ha dado fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo, sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. ¿Me entiende? Lo que Dios permite, el texto bíblico que leemos al comienzo, en Daniel 2, 21, ¿sí? Dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y aquí Dios está respaldando y ha colocado a Nabucodonosor como la máxima autoridad del momento. ¿Y para qué? Para traer juicio sobre su pueblo. Ese es Dios. Si usted lee la historia bíblica, va a entender que el pueblo de Judá estuvo deportado o estuvo cautivo o estuvo preso en Babilonia solamente 70 años. ¿Y por qué esto? Porque el pueblo de Dios había sido un pueblo rebelde, un pueblo un pueblo obediente, un pueblo que se había alejado de Dios, que había dejado a Dios. Pues Dios pasó a su mismo pueblo, ¿sí? Por esta fuerte prueba de ser llevados y ser deportados durante 70 años de estar bajo la autoridad y el dominio del rey de Babilonia, porque así Dios lo quiso. Perfecto. Un extranjero que entendía responsabilidad humana. Un aspecto. Un extranjero que entendía la responsabilidad humana. Bueno, hemos hablado de la sabiduría de la soberanía de Dios. Él es soberano. Y sea como sea, Él está atento, pendiente, controlando los asuntos, no solamente de la tierra, no solamente de nuestra nación, no, del universo entero. Sí, vos entero. Pero frente a eso hay algo muy importante. Así como hay soberanía divina, existe una responsabilidad humana. Veamos lo siguiente. Dios le entrega todo esto a Nabucodonosor. La pregunta que surge es, ¿y Nabucodonosor cómo responde? Él cómo responde frente a lo que Daniel le está diciendo que Dios ha hecho en su vida. ¿Cómo responde? Tuvo obviamente altos y bajos. Él fue muy inconstante. Frente a Daniel, este rey fue muy inconstante porque tuvo altos y bajos, mientras que Daniel permaneció siempre constante, firme y fiel delante de Dios. ¿Dónde encontramos eso? En Daniel 2:47, luego que Daniel le dice esto a Nabucodonosor, él cómo responde, verso 47, dice, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Está reconociendo algo acerca del Dios de Daniel. Si uno dice, bueno, va en alta, ha respondido de manera, digamos que sabe, ¿sí? Pero más adelante, en 3.1, vean lo que hace este rey. 3.1.
El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. ¿Y para qué hizo esto? Hizo un monumento en aquel momento descomunal. Este monumento o esta estatua que él hizo de sí mismo medía 27 metros de alto. Calcule usted en esa época, 27 metros de alto y tenía ancho casi 3 metros. ¿Para qué? Levanta esta estatua para ser adorado. O sea, levanta un ídolo más para que la gente se postrase delante de esa estatua y lo adorase. Entonces, ¿cómo responde? ¿Cuál fue su responsabilidad humana? Comenzaba muy bien, pero se iba degradando. Más adelante vemos en la historia bíblica que Dios castigó a este rey, ¿sí? Y lo hizo pasar 7 años muy fuertes. El hombre pierde la razón, ¿cierto? Humana, ¿sí? Y es visto y es tomado y vive como un animal más. Y cuando pasa ese tiempo de castigo, Dios nuevamente, ¿qué hace? Lo restaura. Ese es Dios. Pero bueno, ¿cómo obró Daniel? En el verso número 1:8, ¿sí? Vemos que Daniel, cuando llega a Babilonia, y siempre que estuvo en Babilonia, él hizo esto. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Qué excelente actitud que mantuvo este hombre extranjero en Babilonia. Qué excelente actitud. No se contaminó. Él propuso en su corazón. ¿Qué prevaleció? Prevaleció su fe. Y así como tú y yo somos extranjeros, recordemos algo, mis amados hermanos, ya para ir terminando, que el tiempo se ha pasado. Dios es soberano. Dios pone reyes y quita reyes según su perfecta voluntad. Él sabe los tiempos, Él conoce los tiempos, pero aunque Él sea soberano, hay una parte que a ti y a mí nos corresponde, nos debe. ¿Cuál es? Debemos ser, mis amados hermanos, una influencia positiva en este mundo. Daniel fue una influencia positiva en Babilonia, a tal punto que en Babilonia se reconocía al Dios de Daniel. ¿Se acuerdan cuando los amigos de Daniel son echados en el horno de fuego? ¿Quién los salvó? Dios. ¿Se acuerdan cuando Daniel fue lanzado al foso de los leones? ¿Por qué? Por su fe, por mantenerse firme. ¿Quién lo rescató? ¿Quién lo salvó? Dios mismo. Les pregunto, ¿no fue acaso Daniel una excelente influencia? ¿No fue acaso Daniel un excelente ejemplo a seguir en aquel momento? Pues mis amados, todos nosotros como cristianos, como sociedad cristiana a la cual pertenecemos, debemos de influenciar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y hoy como nunca tenemos algo, aún tenemos libertad. Entonces, tenemos que orar tanto en la parte espiritual como en la parte física. Espiritualmente, Daniel, dice la palabra de Dios, él oraba 3 veces al día. En una ocasión sale un edicto en el cual no se puede orar a ningún dios a excepción de la imagen del rey, ¿cierto? Pero aún así Daniel no tuvo en cuenta eso, ¿sí? Y oraba a su Dios. Y abría las ventanas de su aposento y oraba a su Dios 3 veces al día. ¿Cómo les parece? ¿Sí? La parte espiritual, la parte de búsqueda espiritual, la parte de estar continuamente buscando a Dios. Excelente, maravilloso.
pero como cristianos no puede quedar ahí. Es la parte más importante, yo diría que sí, amén, porque todo nace en lo espiritual. Pero ¿qué decir de lo material? ¿Qué decir de la parte física? ¿Qué decir de esa parte? Daniel oraba y actuaba. En estos tiempos, como les digo, tenemos libertad y podemos ir y podemos hacer, pero que esa libertad que tú y yo tenemos, la aprovechemos bien, la aprovechemos de manera sabia, de manera oportuna, ¿sí? En todo lo que respecta a los acontecimientos que tenemos que vivir. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque así como Daniel fue puesto en ese tiempo y para esa época y marcó la diferencia, en este tiempo tú y yo hemos sido puestos para estos momentos, hemos sido puestos para estas épocas, hemos sido puestos para estos tiempos y tenemos que ser una excelente influencia en este momento. ¿Influencia dónde? Influencia en tu familia, influencia con tus amigos, influencia en la sociedad en la cual estamos y vivimos. Tenemos que influenciar. Ustedes saben que el próximo domingo se llevará a cabo la elección definitiva para conocer cuál es el próximo presidente de Colombia. ¿Amén? Hemos sido muy respetuosos de este proceso, respetamos toda clase de posiciones, posturas, la respetamos, claro que sí, pero tenga presente, amado hermano, que debemos ser influencia, ¿sí? Tenemos la libertad de poder ir a ejercer nuestro derecho, ¿sí? Democrático del voto. Seamos igualmente influencia en eso. Hagámoslo siempre con conciencia. Yo tengo algo claro y es esto. Dios conoce de antemano quién es el ganador. Él lo sabe. Él sabe quién va a regir esta nación los próximos 4 años. Amén. Él lo sabe. Pero tú y yo no lo sabemos. Aún no lo sabemos. ¿Qué tenemos que hacer? Como pueblo de Dios, ¿qué tenemos que? Tenemos que orar. Tenemos que ir buscando al Señor. Independientemente de la persona que quede gobernando este país, tenemos que orar. Porque un deber de la iglesia y el cristiano es orar por las autoridades, orar por los que están puestos en eminencia, porque tu autoridad ha sido puesta y ha sido delegada de parte de Dios. ¿Qué nos compete? Lo más importante que nos compete es orar, amada iglesia, orar. Tú el domingo tienes todo el derecho de ir a elegir tu candidato, ir a votar. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo siempre con conciencia, siempre basados en lo que la palabra de Dios dice. Amén. Hagámoslo siempre con conciencia, ¿sí? Porque es nuestro deber. Tenemos esta responsabilidad humana que nos corresponde a nosotros. Dios ha hecho su parte y Él hace su parte, pero le ha dejado igualmente una parte al hombre, especialmente al hombre de fe, al hombre cristiano, al hombre que guarda su palabra. Hagámoslo siempre con conciencia, ¿sí? Sepamos algo, y termino con esto. Sepamos, amada iglesia, que debemos hoy más que nunca confiar en la soberanía de Dios. Dios fue soberano cuando permitió que Nabucodonosor fuese la máxima autoridad en aquel momento. Dios fue soberano cuando permitió que Ciro el persa fuese la máxima autoridad en aquel momento. Dios fue soberano cuando permitía los emperadores romanos de aquella época. Dios siempre ha sido soberano. Él no cambia. Él está atento a lo que pasa en cada nación, en cada país y en cada ciudad. Pero tenga presente algo. Él es soberano. Pero ha dejado algo para ti y para mí. Nos ha dejado una parte que se llama la responsabilidad humana. Seamos responsables. Tomemos como siempre las mejores decisiones, pero como lo enfatizo nuevamente, basados en la palabra de Dios. Somos cristocéntricos y somos igualmente bibliocéntricos. Amén. Así que mis amados, nuestro Dios es el Dios de la historia.
Él no se desentiende de la historia, no se desentiende de los momentos, no se desentiende de ninguna clase de decisión. Él está atento, Él está pendiente. Lo que Dios, lo que Dios determine para nuestra nación, vamos a Él siempre agradecérselo. Sea que esté tal vez conforme a lo que queremos o pensamos nosotros, o tal vez no. Dios tiene el control. Él no ha perdido el control. Dios es soberano por siempre y para siempre. Así que, mis amados, como nunca, unámonos más. Porque así como la pandemia fue un filtro, y yo podría decir fue un juicio de Dios, que fue sacando, ¿sí? O fue dejando mejor los que realmente son de Dios, Dios puede hacer muchas cosas para ir purificando a su pueblo, para ir sacando lo mejor de su pueblo. Amén. Creamos en Dios, mantengámonos como siempre firmes, mantengamos un corazón unido al Padre y como nunca, establezcamos parámetros firmes en la fe y en su palabra. Porque así como Dios honró en aquel momento a Daniel y a todos ellos, Dios a ti te puede honrar. Dios a ti te puede levantar y Dios a ti te puede igualmente mantener, mis amados hermanos. Es la palabra que he querido compartir en esta hermosa tarde con cada uno de ustedes para impartirles mucha fe, mucha confianza y mucha seguridad en nuestro Dios, el Dios soberano, el Dios de la historia. Mis amados hermanos, Dios les continúe bendiciendo, estaremos siempre firmes y constantes en su palabra. Dios bendiga a todos. Mis pastores.